Si voleu anem a parlar de la segona taula redona, me passa el valencià per fer un poc la presentació, era l'educació a través del multimèdia i les noves tecnologies. Entonces, tenim primer a Juncal Concejo, que és professora d'educació secundària i és periodista. Benvinguda, luego si vols ja dones tu més momentets de la biodata i això. No ha pogut vindre a última hora, ha caigut del programa Carmen María Becker. Carmen María és una exalumna meua que havia estudiat el grau superior d'automatització i robòtica. Està treballant en Stadler, el tema d'automatització i això. I en el seu temps lliure és jugadora de la selecció espanyola d'eSports. Entonces, en el combinat femení, el Counter-Strike, el CSGO. Entonces, bueno, pues está ahí, ¿no? Actualmente está en el equipo Jume, no pudo venir a última hora, pero salutacions des de la càmera i pobret meu. Tenim a Javier Campos, és president d'AVRE, l'Associació Valenciana de Realitat Extendida, aumentada, virtual, i engloba aquelles entitats que volen formar part d'aquesta indústria del tema de la realitat en tots els elements. Actualment és el CTO i fundador d'Augmenta Solutions, empresa líder de la realitat augmentada, virtual i extendida, que el seu focus principal és donar suport a la indústria en aquestes tecnologies. És tècnic en informàtica, que va iniciar-se com a freelance i formador per al FEMEVAL, la Federació del Metal, fundador d'Ediam Sistemes, allà en l'any 2007, encara recordo jo tindre algun l'ave de Nadal i aquestes coses, per exemple. Sí, jo l'he gastat inclús en classe. Participant en projectes europeus FP7 com Venturi, un dels primers projectes financiats en investigació en realitat augmentada i diversos projectes per a la EIT en col·laboració amb altres entitats. Actualment és líder tècnic en el cas d'ús d'holografia bidireccional per al projecte Red.es en la red 5G en Catalunya. Pues luego me contes la mitad de les coses perquè no sé lo que són. I a més és mentor en Vivinedu també, però això me quedava perdit també. Tinc així a Ramon Llopis, actualment està estudiant el doble grau d'ADE més informàtica en la Universitat Politècnica de València. És un dels guanyadors de la 19ª edició de l'Olimpiada d'Economia de la Universitat de València i la Politècnica i a més va ser finalista en l'Olimpiada d'Economia a nivell nacional celebrada en Sevilla en 2022. En 2017, en només 13 anys, va acudir a Brussel·les representant a Espanya i altres 40 joves més de tota Europa. Teníem dues persones de València, Ramon i un altre company seu, per ensenyar als eurodiputats del Parlament Europeu a programar, entre algunes cosetes. I evidentment és membre de l'equip de mentors del Club de Programació Gratuït de Coderdoio València que tenim en la nostra associació. Estos són els que tenim. Esta és una supertaula per parlar d'educació perquè, com hem vist, som estudiants o som docents o tenim molt que dir. Jo me vaig quedar en una introducció i després vos dono un poc de marxa perquè parlant de videojocs, de multimèdia i aquestes coses, la frase tal com l'he llegit en premsa, que los videojuegos pueden ser una herramienta efectiva para mejorar la educación. Según un estudio realizado por Matthew Barr, catedrático de la Universidad de Glasgow, los videojuegos pueden ayudar a desarrollar habilidades como la comunicación, la inventiva, la adaptabilidad, el pensamiento crítico y la persistencia. Así que en ronda rápida se ha quedado bien porque ha resumido perfectamente lo que hablábamos. Punto de partida un poco sobre lo que hacéis si queréis y luego pues si queréis ir comentando al hilo de la importancia del videojuego y la educación en el orden que prefiráis.
Yo sobre educación y... Bueno, yo mi trabajo fin de máster justamente tuvo un poco de relación con, no digamos el mundo virtual, porque no llegué a tanto, sino era realizar una escape room, los alumnos realizaban una escape room virtual sobre lo que sería el libro del Don Quijote. Entonces, los alumnos tenían individualmente que entrar dentro, etcétera, de las diferentes zonas de Castilla-La Mancha, llegando por Aragón y todo eso, porque era una manera de que los alumnos vieran interés en leerse el libro, porque tú les mandabas el examen de casi 1000 páginas, 600 y pica, y nadie terminaba leyéndose. Entonces, es como que en ese momento yo como profesora vi que la gamificación, el aprendizaje por proyectos, algo más interactivo y que no fuera solo leer y luego... La Asociación Pirineu Alternativo de Iniciativas Educativas, que consiste básicamente en que los chiquillos de 6 y 18 años aprendan a programar, aprendan a hacer programas jugando al final. Ahora pueden acompañar a la compañera al lado, ¿no? Hacen un videojuego, lo que sea, con el objetivo de que al final del curso hagan un programa que tenga algún tipo de beneficio para la sociedad, ya sea contribuir al reciclaje, reducir el consumo del agua, lo que sea, o ayudar al aprendizaje de matemáticas, lo que sea, cualquier cosa. Hay muchísimos ejemplos. Sí. Gracias por poner el ejemplo de lo que conoces bien y esas cosas. Me ha gustado también lo que comentabas al principio, ¿no? Coincidimos, ¿no? Que en la educación hace falta algo, hace falta cambiar esas filminas o transparencias de casi del siglo pasado, evidentemente, y la realidad es que sí que se están poniendo medios, sabiendo lo que se ha ido también en la mesa de antes. El Ministerio de Educación y FP, desde hace, bueno, la última legislatura, apostó muy fuerte por el tema de intentar ese cambio, acercarlo a los docentes. De hecho, están colgadas situaciones de aprendizaje, que es un poco lo que ahora son esas englobadas unidades didácticas de antes que nos enseñaban, donde un poco lo que nos pedían a los que hemos participado en ese proyecto de crear materiales para el Ministerio, pues era que no hubiera libro de texto, que no hubiera examen, que fuese experiencial, de tocar y hacer, y que al fin y al cabo fuese el alumno que fuese marcando su trayectoria. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ahí evidentemente hay dos cosas que no sé cómo lo veréis. Una es que quizás en las universidades que se están dedicando o en los másteres que están facultando a los técnicos y a las técnicas para ejercer la docencia, no se está aterrizando a lo que comentabas de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, las soft skills, por ejemplo, que son clave para que cualquier crío de hoy lo pueda tener en marcha. Entonces, si están los materiales por un lado, si la universidad por otro, teóricamente tiene expertos y expertas que dan charlas y conferencias con el tema, ¿dónde se queda colgada esa pata para que no haya trasvase de esa información que al fin y al cabo beneficiaría ya al alumnado, ¿no? ¿Creéis un poco si en algún sitio esa pregunta nos ha preguntado así a intuición, ¿no? Que como ha salido el tema, ¿veis en algún lado esa ruptura, ¿no? Si tenemos las tecnologías, tenemos las metodologías, pero el profesor no las aplica en el aula. Bueno, yo ahí tengo mucho que decir. Pues creo que hay un problema y parece, aunque suena un poco político, es la ley de educación. En España, durante 40 años de democracia, han habido 8 leyes educativas, lo que significa que tú no tienes ninguna persona en 40 años el que digas, esta ley educativa funciona porque estas personas de esta generación, a día de hoy, mira cuántos conocimientos tienen y mira cómo aprenden y desaprenden, el concepto este de desaprender que se ha dicho mucho. Entonces, también la ley actual que tenemos es yo te doy las tecnologías, ¿no? Bueno, te las pongo en el papel, porque dártelas tampoco te las doy. Yo te digo qué tienes que hacer, pero al docente no se le está dando ninguna herramienta, ningún curso, o si te doy un curso es una píldora que te dura un día, que te dura 2, pero no hay una continuidad en su enseñamiento, igual en su enseñanza, ni tampoco en la de los alumnos. Entonces, un profesor decide meterlo en sus clases, pero el otro decide que no. El equipo directivo de este colegio dice que sí, pero es que el otro equipo directivo de otro colegio tampoco.
Entonces es todo tan ambiguo que al final es todo muy individualizado y si trabajamos individualmente no vamos a llegar a ningún puerto. Es como que necesitamos en conjunto tomar una decisión sobre estas tecnologías, vamos a empezar a implantar estas. Pero si tú quieres implantarlo todo de una, no hay forma. O sea, si tú empiezas en primero de primaria y decir, vamos a poner esta tecnología pequeña, solo esto, para que ya vayan familiarizándose. Y en progresivo, en segundo de bachiller, igual pueden crear su propio metaverso, como estaban aquí, por ejemplo, y que haya una asignatura sobre eso, porque tú, parece tontería, pero a un profesor de ciencias sociales no me puedes decir mete las tecnologías, porque lo que va a hacer es te doy el ordenador y te envío los apuntes online. Eso es su mayor tecnología a la que va a llegar. Porque hay un momento en que tú no puedes dirigir a 30 alumnos en el que 10 igual tienen problemas de TDA, tienen déficit de lectoescritura, porque también esos problemas los tienes que tratar y además enseñarles las tecnologías. Entonces ahí es como que faltan las herramientas para poder llevar a cabo la unión entre tecnología y lo que somos nosotros. No, eso es cierto, yo también estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, en la parte que yo estoy, bueno, que tú conoces de cursos de especialización para FP y demás, pasa lo mismo, es decir, nos dicen, sí, hay que hacer el curso de especialización, es fantástico porque es digitalización del mantenimiento, fabricación inteligente, videojuegos, lo que quieras. Pero, claro, te lo plantean, pero tampoco te apoyan con el currículum, tampoco te apoyan, es decir, es un poco, vamos a hacerlo, pero búscate tú la vida para, ¿no? Entonces, está bien, vale, pues los que venimos de especialización, o venimos del mercado laboral, pues sí que podemos encajarlo, pero hay mucho profesor que está también en estos cursos que también le cuesta mucho porque desconoce las tecnologías. Entonces, yo creo que hay un poco esto, ¿no? Se están sacando leyes educativas, pero no se sacan herramientas para ayudar a los profesores, no se les forma bien, es decir, es un poco, pues igual es verdad que tenemos que morirnos todos, para que luego vuelva a empezar un poco el tema, ¿no? De la glaciación, pero yo creo que al final de lo que se trata es que se pusieran un poco más de acuerdo, ¿no? Porque también es verdad que aquí hay mucho trasfondo político, ¿no? El cual, según hacia dónde va, pues oye, de pronto se apoyan unas cosas, se apoyan otras, pero debería de ser como más agnóstico ese tema, ¿no? Debería de ser ayudar sobre todo al profesorado, porque es lo que ella está diciendo del aprendizaje en proyectos, de aprender haciendo, de todo este tipo de cosas. Al final todos sabemos qué es lo que hace falta, si es que es así, o sea, todos sabemos que eso es lo bueno, pero cuando llegas ahí a, pongamos, consejería o cualquier otro lado, les da igual, ¿sabes? Porque al final lo que hay es, bueno, vosotros lo conocéis, hay unas pautas y ya está. Es como el rollo de, es que acabas tercero y tienes que saber multiplicar, ¿no? O sea, ¿y por qué? ¿Sabes? ¿Por qué tengo que saber multiplicar? ¿No? Es decir, un poco, por eso creo que otros aprendizajes, o creo que sí pasa con las escuelas Montessori, etcétera, tal, ¿no? que intentan también tener otro paradigma y otra forma de educar, creo que está bien. O sea, al final lo importante es un poco el cambio, ¿no? Nos hace falta ese cambio. Es que como hay muchas instituciones detrás y mucha estructura y tal, pues yo lo veo complicado. O sea, creo que es un recorrido muy, muy largo. Porque, vamos a ver, estas tecnologías evidentemente ahora son mucho mejores, pero tú sabes que en el año 95 ya existían gafas de realidad virtual, lo que pasa es que eran para el ejército. Pero, Sí, es decir, que las tecnologías no es que sea rollo, es que lo que pasa es que ahora puedes comprar unas Quest por 400 pavos, que antes costaban 5.000. ¿No? Entonces, es decir, que la tecnología está ahí, el problema es que el adentrarlo poco a poco o añadirlo en el currículo es donde veo yo que está el problema. Que cosas como lo que tú comentas, de aplicar los escape rooms, no sé cuánto. Yo he visto proyectos que hacen, yo qué sé, con gente de la ESO y demás, de vamos a virtualizar cosas, ¿no? Pero claro, son cosas puntuales que no están en el currículo y que es muy chulo y es una super actividad, un super proyecto, pero se muere en el currículo, es una lástima. Yo por hacer mención también un poco a la cuestión generacional, ¿no? Considero que a lo mejor los chavales jóvenes, ¿no? Tienen cierta dificultad, ¿no? A la hora de adaptarse, ¿no? A las metodologías del profesor porque está usando una metodología anterior a la tecnología o porque no ha sido capaz todavía de adaptarse a los cambios, ¿no? Por así decirlo, porque claro, los chavales al fin y al cabo se han criado con TikTok, con redes sociales, con todo esto, ¿no? Se han criado con tecnología, mientras que los profesores, muchos no. Y eso es una dificultad, creo que más que obvia. No es un factor determinante tampoco, ¿no? Pero que al fin y al cabo influye. Porque a lo mejor a veces los profesores lo ven más como una amenaza, ¿no? Exacto. Sí, es como, yo me he dado cuenta que
estuve en la universidad hace 3 años, tampoco tengo 25, y la idea de que yo haya estado estudiando, que a mí me manden libros de 1990, que yo ni existía, yo me estoy leyendo libros de 1990, pues es como, ¿por qué no cambias o incluso se actualizan esos libros? Es que hay un momento ahí que como que no han pasado los años. Da igual que hayas nacido en los 90, en los 2000, que en el 2010. Vas a leer ese libro de 1990. ¿Y qué? Mi libro, ¿cierto? Mi libro. Sí, ¿No? sí, Eso sí. sí, ¿sabes? Mi libro. Sí, sí, no, totalmente. Sobre las editoriales, lo que pasa es que lo tengo que decir fuera de cámara, si no todo no lo puedo contar. Pero con el tema de editoriales sí que es cierto, he trabajado para 2 editoriales. Con una de ellas, la primera, el proyecto era muy ambicioso, iba en la línea de lo que se ha comentado en la mesa de antes, de mobile learning, el tener un teléfono móvil donde alumnos ya de secundaria se le forman el manejo, la familia está hablado y tal, y digamos le va guiando durante todo el día con ese procedimiento de decir, mira, buenos días, hoy el objetivo va a ser no sé qué, y mientras va entrando a la escuela recibe mensajes y cuando está tal, y sobre todo se cambiaba, en esa propuesta se cambiaba mucho la dinámica de hora-asignatura, como ha ocurrido en algunos centros que dices, va a depender del equipo directivo, va a depender de la voluntad del claustro, etcétera, que eso es, creo que es clave, ¿no? Para implantar tecnología, videojuegos, IA, lo que queramos, va a depender de la dirección y del claustro, eso es fundamental. Pongo por ejemplo el caso de Tony Solano, que hace unos años cogió un colegio que básicamente era uno de los colegios más conflictivos de Castellón, el IES Bobalar, y ahora es un centro de referencia a nivel disruptivo, a nivel educativo, con recursos y tal, que tiene lo mejor. Pero ¿cuál es una de las condiciones? Es decir, en mi claustro me lo elijo yo. Claro, cuando tienes eso, como Óscar Centeno en un proyecto de Madrid, etc., y coges un equipo directivo y un claustro diciendo mi casa, mis reglas, claro, el alumno lo disparas, ¿no? Claro. En colegios públicos, hablamos de colegios públicos. Entonces, en este caso, pues eso cambia mucho. ¿Qué ocurre? Pues ese proyecto que estábamos comentando, por ejemplo, la gran editorial cambio de manos y el proyecto se quedó ahí, después de 3 o 4 años de trabajo. Y en otro, bueno, pues ahí tengo mi libro, ¿vale? Y afortunadamente cada año se han impreso no sé cuántos. Y me llega una nota con que se han reimpreso no sé cuántos libros, pero en ningún momento, como se vende bien, la editorial me ha dicho, oye, había que actualizar un poquito, menos mal que no es de los 90, es de 2000 y algo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay ahí un interés editorial, en estos casos también, que a veces los profes somos los que tenemos que romper, como tu experiencia del escape room, o como lo que haces en el aula, etc. Pero claro, digamos que etapas lo que es muy complicado. Sí que es verdad que algunos centros que tienen mucho profesorado, que es normal, ¿no? Es muy difícil que se ponga la gente de acuerdo, ¿no? Y en los claustros, ¿qué pasa? Hay gente que no tiene ganas de cambiar las cosas porque es más fácil eso, hablar de mi libro, ¿no? Y ya está. Y luego hay gente que está ahí peleando y luchando, ¿no? Yo lo veo y lo ves el esfuerzo que hacen, pero es verdad que muchas veces en el sector público, ¿no? Sí. Y lo otro que me salpica a mí, por ejemplo, con las ayudas estas de las aulas ATECA, ¿no? Que han salido para institutos públicos y es pasta para poder tener tecnología. Pero hasta para eso es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero aún así, bueno, pues se va invirtiendo en algunas tecnologías, pero es verdad que a los centros les falta asesoramiento también. Es verdad que a los centros les falta que les asesoren bien sobre si merece la pena invertir en gafas de realidad aumentada o en tablets, o en gafas de realidad virtual, etc. ¿No? Es un poco también lo que yo creo que los centros a veces están un poco desamparados. Vale, pero tampoco me quiero poner aquí al rollo de que vamos a criticarlo todo. También se puede. No, sí. También se puede. Pero yo creo que sí que hay una... Sí que es verdad que hay un porcentaje, y bueno, porque además tú eres de los primeros y además de los que admiro en esta línea, que sois gente que habéis sido precursores de decir, bueno, es que se puede cambiar, ¿sabes? Se puede cambiar y se puede hacer que los centros y que los profesores hagan eso, como habéis hecho vosotros muy bien con el tema del poder doyo, etcétera y tal. Es decir, que el cambio está ahí, se puede, ¿sabes? Lo que pasa es que es verdad que cuesta y hay gente, hay porcentajes normal. A mí me pasan los proyectos profesionales. Los proyectos profesionales al final
también hay que educar a los operarios que están en cualquiera de las capas, porque si los sitios no, claro, yo no puedo ir a alguien que le quedan 3 años para jubilarse y decirle, ahora vamos a gastar una HoloLens porque es más guay, ¿sabes? Y por lo demás. Es verdad, es más práctico, pero también tengo que ponerme en su papel. Y en su papel es que a 3 años de jubilarme no voy a cambiar las órdenes de producción a mano. O sea, hay que jugar un poco en esa línea. Nosotros hemos incorporado proyectos de realidad aumentada y tal en empresas de automoción, etcétera, para aprendizaje, pero sí que es verdad que los pilotos los han hecho todos con gente joven. Claro, al final son nuevas generaciones. Y luego yo creo que hay otra cosa también que creo que sí que es importante también tener en cuenta, que muchas de las tecnologías que queremos incorporar les hace falta mucho tiempo, ¿vale? Yo, bueno, tú lo sabes, que yo he estado en proyectos del tema del 5G, ¿vale? Hicimos un proyecto súper chulo que se llama holografía bidireccional, que permite capturar en volumen en 3D al profesor y proyectarlo en pantallas autoestereoscópicas en 3D y tal. Pero claro, a ver, eso está muy bien como piloto porque hay que probarlo, pero que se ponga eso en marcha, vamos, no nos queda nada, ¿sabes? Pero si a fecha de hoy, y esto os habrá pasado, si vais en el AVE a Madrid, la cobertura, la expresión es una mierda de aquí para allá. Entonces, si resulta que estamos promocionando el 5G y ahora el 6G y tal y igual, o sea, ya estamos en esta situación, pero es decir, hay que dar también tiempo. Yo creo que también vamos a veces un poco acelerados, porque vamos a ver, aquí en cientos de proyectos con las pantallas estas 3D autoestereoscópicas, la mitad de la gente me pregunta si va a jugar en Star Wars, ¿sabes? Entonces, claro, así no vamos a inundar. Entonces, yo creo que hay que darle un poco de tiempo, también un poco de margen a las tecnologías, porque falta, pues eso es lo que se comentaba antes, educar, que la gente se adapte, todo este tipo de cosas. Y fuera de eso, también ya que la última nota es pues, por el tema este de multimedia y los videojuegos, yo creo que está bien, como comentaba que como comentaba ella, yo creo que está muy bien que haya proyectos de este tipo, escape rooms, como lo que sea, porque es al final lo que hace que poco a poco la tecnología vaya entrando en nuestro tiempo. Se vea, yo qué sé, como el proyecto este de Xavier también en colegios, yo qué sé, son proyectos chulos que la gente vea que la tecnología está ahí, que no es nada complicado, que los alumnos se adaptan y tal, y poco a poco, pues, a ver si actualizan la filmina en 2004. Sí. O de antes, del año 90, ¿no? Esas cosas. Eso desde luego, es decir, sí, evidentemente hay una carencia, ¿no? Por lo que estamos constatando, ¿no? en el sistema educativo, aunque se están dando pasos. De hecho, hubo una reunión, aparte de la jornada de Abre, que fue el sábado pasado, ¿no? Tenéis a la que no pude ir porque estábamos en un congreso de educación enseñando a profes de la Comunidad Valenciana a hablar de tecnología y a usar tecnología. 100 profes. Donde a veces le dices, ¿de verdad? Entonces, bueno, no, hay mucha carencia, ¿no? Dejémoslo ahí. Pero aparte de esa carencia, por recoger un poco el tema, pensando que todo funcionase un poco mejor, que ya es ser optimista, por no hablar de lo complicado, ¿pensáis que los videojuegos, la multimedia, desde ese punto de vista de la experiencia o de lo que nos gustaría, puede ayudar a un alumno de cualquier etapa, ¿no? Una alumna en sus habilidades, en sus conocimientos? ¿Creéis que eso es viable? No, si quieres, si no, pasa palabra y ya está, no hay problema, ¿eh? Pasa palabra. Vale. No, yo sí que creo que todo eso ayuda. Lo que pasa es que, claro, el problema a veces es que cuando decimos el concepto de videojuego, parece que todo es diversión, ¿no? O sea, es un poco... Entonces quizá no es conceptualmente el rollo de que sea todo diversión, es decir, que sea videojuego o algo que sea al final para el aprendizaje, ¿no? O sea, es decir, un poco la historia está en que no todo es jugar, es un poco como lo comentaba antes Laura de las Assassin's Creed, ¿no? Que te permite aprender historia o, por ejemplo, como María comentaba también, ¿no? el tema de aplicar pues eso, videojuegos y demás, pero para a nivel social, ¿no? O lo que habláis de los ODS y tal. Es decir, el hecho de que tú tengas algo que sea un videojuego, pero que colabore en que ayudes en el tema de los ODS, en algún caso, es bueno. Es decir, es buscar que vaya en esa línea, ¿no? O sea, que si hacemos lo del metaverso también, que sea algo donde, por ejemplo, como decía Xavier, pues que sea colaborativo, que la gente aprenda o vea que eso sí que es aplicable. Yo creo que es muy útil, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que hay que darle forma, ¿no? O sea, un poco y que también
es importante que sepamos, o sea, que no sea ese rollo de uso de la tecnología porque sí, o sea, sino que sea el rollo de usar la tecnología porque de verdad va a ser útil, ¿no? Yo que sé, ese tipo de cosas que creo que es importante que cada uno de las aplicaciones que se desarrollan en los videojuegos y tal se adapte también a la sociedad que tenemos, ¿no? El otro día en el VRD había un juego que yo no he jugado nunca, que se llama Force of Destiny, que han hecho gente de la Universidad de Extremadura y que trabaja el tema de la desinformación. Está muy bien, porque al final de lo que se trata es de eso, de que haya videojuegos, vamos a llamarle herramientas de entretenimiento, es que no sé qué nombre darle, ¿sabes? Pero que de alguna manera que te hacen, también te enseñan a tener un pensamiento crítico. Bueno, porque al final la historia es esa, decir, oye, tener un pensamiento crítico, ser autosuficiente, no sé, un poco también cuando ves las cosas que cuando te llegan a ti, que las critiques o no, se van a proceder. Yo creo que es importante que los videojuegos, digamos, aplicados al aula, no al esparcimiento y al ocio, ¿sabes? Aplicadas al aula, que sean así. Yo estoy convencido de que es una herramienta muy útil, difícil de adaptar, lo que hagamos, pero poco a poco, yo qué sé, es lo que hablamos, hay profesores que van desarrollando cosas. Estos dos del Force of Destiny, la verdad, eran unos frikis, ¿no? Pero bueno, pero eso es lo que hace que cambie el mundo, ¿no? Al final es así. Yo creo que sí, yo creo que es una herramienta muy útil y que además hace eso, el aprender haciendo, ¿sabes? Es que cambia el paradigma educativo, que es donde está la historia de todo esto, es eso, que el paradigma educativo que tenemos, vamos a hablar así, es una patata, por decirlo suave, y entonces necesitamos que cambie, es que es así, si luego lo cambiamos no vamos a ningún lado. Yo, hablando bastante por experiencia personal, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema de economía o perspectiva, ¿no? Yo recuerdo en el instituto, a la hora de valorar nuestras capacidades de gestión en economía, nos pusieron como prueba pasarnos un juego, de dirigir un restaurante, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, que prácticamente son videojuegos que son casi simuladores al fin y al cabo. Y que no es solo jugar, tienes que tener en cuenta el precio, tienes que tener en cuenta los empleados, los costes, el suministro, el mantenimiento, oferta y demanda. Y claro, al fin y al cabo, pues, en cierto modo te lo pasas bien, porque ves cómo tu empresa o tu simulación crece, progresa, pero también aprendes todo eso, cómo gestionar una empresa. Claro. Yo recuerdo una vez, un año, con un compañero, cuando teníamos un examen de geografía, en vez de coger el libro, jugamos un juego de estrategia. Se veían los países, las capitales, los ríos, se veía todo. Y sacamos un 10. Solo jugando, al fin y al cabo, pasándolo bien. Y ahora insisto en eso, sin siquiera haber abierto el libro. También es algo a tener en cuenta. Sí, yo creo que el tema de los videojuegos se puede implementar bastante, también depende mucho del videojuego, por supuesto. Y al cabo eso. Sí, ahí me surge, hay un tema, dos preguntas que os lanzo. Primera, sobre todo, entiendo entonces que una era un videojuego que hacéis en clase. Sí, uno en clase y otro fuera Y del otro aula. hacéis fuera del aula. Exacto. ¿Y tus padres te dejaban jugar a un videojuego fuera del aula? Gracias. No, hay un tema que vale, estamos usando herramientas en el aula, herramientas tal. Uno de los temas que a veces para que eso se pueda desarrollar es el tema de los dispositivos, el acceso al dispositivo. Comentándolo antes de empezar las mesas, salió la pregunta, es decir, el tema de ese movimiento, ¿no?, de prohibir los dispositivos en los centros educativos. Evidentemente, yo doy mi propuesta personal o mi opinión personal antes de guiaros para no meteros en el gazapo. Desde hace, pues no sé, ya al menos 15 años empezamos un proyecto también con el Ministerio de Educación entonces. Era el proyecto FP en tu móvil, que era para aplicar la metodología Mobile Learning en la formación profesional. Y un proyecto con distintos centros de toda España, con la Escuela de Organización Industrial de Madrid, etcétera, que se implantó, tuvo presupuesto y todos los centros estuvieron dotados, esos centros que participaron, de tablets para el uso de formación profesional. Es decir, pues estamos hablando de que tenías unas herramientas y tal porque el alumnado iba a necesitar. ¿Qué ha ocurrido? Que a lo mejor después ese tipo de experiencias, ese tipo de recursos para el alumnado, pues se ha olvidado a las familias. Resulta que, como os he comentado antes, para la comunión les regalamos el móvil
sin instrucciones y sin normas, y eso hace que luego no tengan control tampoco en clase. Es decir, ¿qué hacemos ante ese movimiento? Es decir, prohibición o no prohibición. ¿Quién debe poner las pautas? ¿Los papás en casa? ¿O se lo soltamos a los profesores en el aula y si le piden el móvil que se lo quiten? Claro, es que el tema educativo también pasa por la familia. Entonces habrá que también un poco las pautas, no sé cómo lo veis, el tema ese. Entiendo, ¿no? Que está perfecto. Pues justamente en esto tengo experiencia porque donde yo trabajaba pasó que desde quinto de primaria se introducían las tablets y ya hasta el fin de sus días. Y se empezó a ver que, claro, poner una tablet a un niño y que se pase 8 horas frente a una tablet, llegue a casa y los padres, claro, sigan frente a esa tablet y llegue la cena y tal frente a esa tablet, era que el niño estaba todo el rato frente a una pantalla en la cual durante un tiempo estaba dirigida, porque sí que estaban capado en el colegio, pues se capa, hay restricciones, hay varias cosas que no se pueden utilizar, pero al final el niño siempre buscaba algo, por ejemplo, como cambiar la hora o ponerse el internet de su móvil para de esta forma poder entrar a las páginas que debía ganar, tal, no sé qué. Siempre encontraba algo para conseguir lo que querían de las tecnologías. Que lo gracioso es que luego tú le pides que te cambie la tipografía en Canva y no sabe. Pero es eso, que ellos saben aprender muy rápidamente a utilizarlas. La cuestión es guiarlas para que lo utilicen bien. Y el tema de los teléfonos es desde los padres. Yo tuve teléfono móvil desde los 8 años. Y no he tenido ningún tipo de adicción a ellas, en el sentido de, yo pues había el móvil, claro, era de los antiguos, pero ya tenías el infrarrojito para que pasarte las músicas, que es un nivel menos de tecnología, pero del mismo modo yo sabía cuándo utilizarlo y cuándo no. Hay un problema que en el colegio tú les dices que no puedes utilizar el móvil y se vuelven histéricos. Hay algunos que no pueden no tenerlo ni en el bolsillo, que no se lo notan en el bolsillo y sienten como que les falta un brazo. Entonces creo, claro, que eso se tiene que tratar desde casa, el saber cuándo puedes utilizar el móvil, cuándo no, si por la noche no, si por lo que sea. Y que las normas esas no se las carguen al profesor, porque al final al profesor le estás cargando enseñarles tecnologías, controlar tecnologías, que se porten bien, que cooperen, que sean educados, que sepan cosas, que todo el conocimiento que tú adquieres de toda tu vida lo adquieran en tu obra. Etcétera. Son tantas cosas que creo que nosotros también somos humanos y nos pueden rebasar, pero no somos expertos en todo eso, no somos expertos en valores, ni expertos en educación, ni expertos en tecnología, entonces también nos podemos equivocar. Y es más fácil que si se equivoque una hayan 5 que le respalden y que cambien ese error, que le deje sola a ella y si se equivoca pues ya no hay marcha atrás. Y eso. Yo estoy de acuerdo porque realmente creo que la parte principal viene de casa. O sea, realmente yo creo que es en casa donde, porque ese tipo de cosas es que la ansiedad que me surge por no tener el móvil y tal, de origen es una cosa de casa. Otra cosa es que en clase te enseñen a usarlo bien, es decir, porque realmente el teléfono móvil es una herramienta fantástica, o sea, te puedes organizar, tienes el Google Calendar, tienes el Task, tienes todo, ¿sabes? O sea, tienes una herramienta espectacular, aparte de que tengo incluso cosas para realidad aumentada o lo que quieras, pero es una herramienta perfecta, pero es verdad que no es labor completa del docente, o sea, sí que hay un porcentaje. El docente sí que puede ayudar y sí que puede aportar, pero realmente es una cosa que viene de casa. Así en casa, pero esto, bueno, lo habéis visto todos los días en casa y en la calle. O sea, el rollo es que no me moleste, toma el móvil, ¿sabes? Y yo he visto nanos pequeños en el carro que para que no me moleste, toma nada, ¿no? Y están en el carro. Joder, esa no es forma de moverse, esa no es forma de educar, creo yo, ¿no? Entonces, es verdad que es difícil, es verdad que los niños, por experiencia, te cansan de vez en cuando quieres apartarlos, pero es verdad que de alguna manera tiene que haber un poco normas, ¿vale? Cuando se usa, lo que decías a la hora de cenar, a la hora de decir, hay momentos para cada cosa y es lo que tienen que entender, pero yo creo que el mayor factor ahí es desde casa, me parece. Ya un porcentaje, pero cómo usarlo bien, digamos, o cómo sacarle partido, creo que es del docente. Eso sí. A ver, el móvil yo creo que tiene como dos puntos de vista. El principal problema desde casa, por supuesto. Porque claro, por un lado el teléfono es una herramienta, ¿no?, que se ha comentado, para organizarse, ¿no?, hacer las tareas, la comunicación y demás.
Pero por lo otro también hay que tener en cuenta el constante bombardeo de dopamina que supone todo lo que hay en el móvil. Los jueguitos, los TikTok, ¿no? Un vídeo tras otro, o sea, 5 segundos de vídeo, pasas uno tras otro y dices, vale, he estado 10 minutos y me han pasado 3 horas. Claro, es algo que hay que tener en cuenta también en casa, tanto esto de limitar el uso de una aplicación y demás. Y yo creo que es algo que se tiene que tener en cuenta no solo en casa, sino también en la escuela, por supuesto. Estabais comentando el tema de las limitaciones y en una de las primeras conferencias hace casi una generación que tuve la suerte de dar con un comisario jefe de policía de Valencia, comentaba una de las estrategias que él usaba. Digo, pues si a alguien le sirve, ¿no? Es decir, yo no cojo el router, yo me llevo el cable. Entonces en la maleta de trabajo el comisario se llevaba el cable, con lo cual el niño si llegaba a casa no había forma de enchufar aquello por ningún lado, ¿no? Es una estrategia para controlar y limitar el acceso al móvil, pero bromas aparte sí que es verdad que los dispositivos móviles, el acceso a internet, etcétera, hay que controlarlo desde casa. Otra cosa también que apunto es la simplicidad de uso de estos dispositivos que a lo mejor, como salían en esa mesa, los chavales parece que no tengan manejo porque es como muy intuitivo y claro, entonces, sí, evidentemente mi nieta con 14 meses ya coge el teléfono, sabe encender la cámara y nos hace selfies. Es intuitivo, o sea, no me preguntes cómo porque tengo el bloqueo facial y me preocupa que ella desbloquee el móvil, ¿no? Y no salgo yo, o sea, ya es preocupante. Pero, perdona cariño, les digo a mi hija, por si acaso ve el vídeo y digan, ¿cómo que es la chiquilla? Pues sí, coge, empieza a tocar, tal, y consigue desbloquear el teléfono, le da el botón, sale una foto, y aunque sea de medio lado, pero sale. Bueno, pues ha intuido que hay una herramienta que está ahí y que hace gracia, porque luego, ¿qué has hecho? Que salga aquí la nena en la foto, y jijiji, jaja. Pues entonces, tenemos un dispositivo, pero claro, el límite es otro, pero yo cuando me pueda pedir el móvil, tengo que esconderlo en una estantería para que no lo vuelva a ver, evidentemente. La limitación tiene que venir de casa, porque no se va a convertir en un videojuego, es divertido, es entretenido, pero claro, a lo mejor tú estabas comentando antes de usabais juegos para aprender geografía. Yo no sé si alguno más en casa de los alumnos de esas cosas habéis usado también, por no cansar esas preguntas, algún videojuego comercial o aplicación, ¿no?, para aprender algo en algún momento determinado, que no solo fuera por ocio, sino utilización práctica. Yo, de hecho, voy a hacer un recalque, que me va a dar la sensación de que soy muy mayor, pero no soy tanto. Y es no que... me ganas. Es que me acuerdo de que de pequeñita había muchísimos juegos educativos para, por ejemplo, es que no me acuerdo los nombres, pero me acuerdo perfectamente de que yo tenía que pasar al otro lado del río y entonces tenía que utilizar las matemáticas para poder ir de tronco en tronco y así llegar hasta la meta. Incluso había templos mayas que tenías que hacer también operaciones matemáticas o puzzles o cosas que a mí me ayudaron luego en el instituto, en el colegio, sobre todo en el colegio en ese momento, para ser más ágil con la rapidez mental para el cálculo de las sumas y las restas y tal. Entonces, es algo que he visto que también se ha perdido porque ya intentas buscar ese tipo de juegos y no lo encuentras por ningún sitio, es que ni en internet. Y de hecho, estaría interesante volver a rescatar ese tipo de juegos interactivos, no solo de matemáticas, sino también para aprender agilidad mental, para el tema de los reflejos, incluso se podría aprovechar algún juego que hay ya para encontrar y tener rapidez visual para detectar objetos, o sea, cosas que también a nosotros nos pueda venir bien, pero que ya no existen. Es que esos juegos, yo me acuerdo de esos juegos, no en mi época, ya de mis hijos, que probablemente tienen idea, pero que sí, esos juegos fueron de los primeros que había, que era pues eso, el tema de resuelves esta operación y tal. Lo que pasa es que hoy en día yo creo que también hay determinados juegos que van un poco en esa línea, es como lo hace Sudoku y todo lo demás, que al final lo que pasa es que ha mejorado al rollo pixelado de antes, cutre, ¿no? y tal, pero que yo creo que todavía hay cosas así en el mercado y creo que está muy bien,
incluso lo que comentabas tú del tema de estrategia de tal cosa, ¿no? Yo qué sé, todo ese tipo de cosas, que es lo que te hace al final, pues eso, estar más espabilado, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Y yo creo que todavía en el mercado hay bastantes cosas. Lo que pasa es que todos morimos, yo qué sé, yo por ejemplo, el mundo del videojuego, en el sentido, aparte de la parte de programación, pero en el sentido del videojuego, yo lo que quiero cuando juego es olvidarme de todo, ¿sabes? Es decir, yo el videojuego muchas veces no lo quiero para aprender o para... no, o sea, lo quiero para, ¿sabes?, olvidarme del mundo. Como a veces pienso cuando uso aplicaciones de realidad virtual, no quiero que se parezcan al mundo. Es decir, yo no es que esté en contra del metaverso ni nada, pero yo para entrar en un mundo paralelo en el que hago lo mismo que mi vida normal, no lo quiero, ¿sabes? Es decir, es un poco conceptualmente, ¿sabes? Es decir, nosotros en el VRD del año pasado se hablaba de esto, de la identidad de género en el metaverso, ¿no? Pero claro, decía, es que alguien trabaja en un banco en el metaverso y en lugar de ser, no sé, el hombre no sé qué, quiere ser un cerdo. Me parece muy bien, ¿sabes? O sea, era más el tema del personaje. Pero la realidad es que yo cuando entro en el mundo del videojuego quiero desconectar, ¿no? Es como el cine. Yo cuando voy al cine, ya no puedo pensar en otra cosa. Y eso me gusta, o sea, me gusta que tenga esa parte de desconexión o de imaginación, ¿no? Porque yo entro en otro mundo para olvidarme de esas cosas, ¿no? Pero, por otro lado, está claro que hacen falta estos de aprendizaje porque al final, es lo que tú has dicho, te ha ayudado con el tiempo a que te gusten determinadas cosas o a que veas que resolver aplicaciones o resolver fórmulas o lo que sea, te ha ayudado mucho luego para estudiar y para tal. Yo creo que está muy bien, sigue habiendo, lo que pasa es que es verdad que ahora gracias a Dios lo han mejorado a nivel de aspectos sobre todo, ¿no? Que es un poco el tema de los juegos, pero yo lo veo así, ¿no? Que hay un par de vertientes. Yo sí que usaría la parte de videojuegos un poco para evadirme, pero creo que es importante que sigamos teniendo esas aplicaciones que ayudan a, pues eso, a que de pequeños, a ver, no lo de tu niña pequeña, que es muy pequeñita, pero sí que un poco más adelante, pues oye, que vean que el resolver operaciones me da, o sea, al final es gamificación, o sea, al final es la misma gamificación de cuando entras en no sé qué te da puntos para que luego puedas comprar no sé qué, para que luego puedas, al final la dinámica es la misma, ¿no? Sí. Pero es verdad que la gamificación ayuda al aprendizaje, un poco lo que comentaba Ramón antes, de oye, he aprendido eso, geografía, he aprendido, pero me motiva, es lo chulo, o sea, el rollo es que te motive. El problema es que cuando todo lo que tienes a tu alrededor, que son libros, sabes, en blanco y negro, entonces, de alguna manera, y tal, no te motiva, pues claro, el aprendizaje es más complicado, que es lo que nos pasaba a ti y a mí cuando éramos pequeños, a ellos no. Ya, sí, es otro momento. Yo quería comentar también que muchas veces lo que uno aprende por los videojuegos lo aprende de forma indirecta, no te das cuenta de que estás aprendiendo al fin y al cabo. Porque, por ejemplo, hay, por poner un ejemplo, el Civilization, que es un juego de estrategia, son personajes históricos, claro, tú ves a ver qué hace esto, de qué consiste, pero indirectamente aprendes sobre civilizaciones antiguas, civilizaciones sobre la historia, personajes históricos, arte y ciencia, etc. Y por otro lado, rollo los videojuegos, que es lo que estaba comentando de matemáticas y demás, considero que fuera del aula no son tan atractivos, por así decirlo, porque resultan muy evidentes. Pero sí, yo recuerdo usarlos, sin embargo, en clase de matemáticas, por ejemplo. Y ahí, pues mira, como me estábamos dando clases, pues estaba bien jugar a eso, ¿no? Eso por otro lado. Y luego también quería comentar que, por ejemplo, en la página de Coder Dojo, es donde estemos voluntarios y demás, hay juegos y aplicaciones, ¿no? Donde al fin y al cabo tú aprendes a programar jugando, que tienes que resolver un programa, tienes que resolver un código para pasar un nivel, para conseguir una X cosa, una armadura, lo que sea. Visto también de perspectiva para niños pequeños, ¿no? También hay para personas mayores y demás. No es así, es como estos desarrollos que había de, ¿cómo se llama? Kodu y todo este tipo de herramientas, que también son al final para programar visualmente, ¿no? Como pasa con los maestros de Lego, ¿no? Porque al final esa programación visual te hace también rollo pensar, ¿no? Y sí, tomar decisiones. Agilizar un poco la cabeza, que al fin y al cabo es lo importante de lo que estamos diciendo, ¿no? Utilizar la tecnología para aprender sin darnos cuenta, ¿no? Que al fin y al cabo es casi lo más cómodo. No sé si vos tenéis algún juego, alguna cosa que dijerais, guau, a mí me ha... ¿Solo jugar o...? Es que realmente lo que decía Ramón es muy curioso, que realmente yo creo que no he conocido
ningún juego educativo que te haga querer jugarlo hasta fuera de clase, ¿sabes? Es como que lo reemplazas y dices, vale, pues hombre, esto es mejor que la teoría de toda la vida. Y ahí sí, pero tan avanzado no, la verdad. Eso es curioso. La gracia está en no pensar que es un juego educativo, Ya. sino estar jugando a algo de una temática Bueno, ya, también, sí. que no lo veas como... que no veas que es un juego educativo. Sí, Yo creo que es un poco el Sí. que a lo mejor me siento un poco Está jugada. motivado por eso. Porque Exacto. digo, aquí nadie ha jugado fuera del aula juegos educativos y yo soy la única que sí. No, Eso no, es no. normal. Yo también he jugado. Yo me estabas comentando y me estaba acordando de Edicinco, que era una de las primeras empresas valencianas de desarrollo de videojuegos, que hemos hecho alguna cosita con ellos también, o Garbage Software y todo el rollo, que hemos hecho, hicimos un par de programas en su día, en el siglo pasado, hablando, ¿no? Pero claro, luego Adibu, Rayman, la batería de Disney, que también había programas de todo ese tipo. Bueno, tal vez de juego para organizar algún tipo de jornada muy revival, muy vintage de videojuegos educativos, ¿no? A lo mejor en algún momento surge montar alguna de esas historias con ordenadores que lo rueden, ¿no? Y experimentar. Yo creo que, a ver, aparte, en el sector este del videojuego especialmente, ¿no? Y en el sector de educativo con gamificación y tal, hace muchos años la tecnología no era la misma. Es decir, estamos hablando de móviles que solo podías jugar al Snake, ¿sabes? Estamos hablando de unas tecnologías que no daban para lo que da ahora. Ahora, hoy en día, prácticamente cualquier móvil te permite tener cualquier juego, digamos, con unas características importantes, ¿no? Entonces, yo creo que también es un poco lo que hablábamos antes, que la tecnología poco a poco se tiene que ir adaptando. A fecha de hoy tenemos dispositivos que, que tienen unas capacidades y que tienen una cantidad de aplicaciones brutales, ¿no? Y no siempre para conducir soy lo peor del mundo. O sea, menos mal que está el móvil con el Google Maps, ¿sabes? Es como una especie de religión para mí, ¿sabes? Lo que él diga y luego voy. Es decir, que el tema es que antes la tecnología no era como la de ahora y eso también es importante a tener en cuenta, que es lo que ha permitido que se hayan desarrollado este tipo de cosas, como por ejemplo y aplicar la gamificación a todo este tipo de aplicaciones también. Pues, creo que también es verdad que en poco tiempo ha evolucionado mucho. Digamos. Los móviles de hace 20 años no tienen nada que ver con lo de ahora, ¿no? Pero eso, bueno, eso y ordenadores, etcétera y tal. Os voy a lanzar ya una casi última pregunta, por si luego a lo mejor quiere intervenir algún compi. Yo os planteo, por ejemplo, una suposición, ¿vale? Luego ya me diréis si sí o si no. Imaginaos que tenéis un aula de secundaria, por ejemplo, de tercero, de cuarto de secundaria, para que no sean tan pequeñitos, y que les organizáis una partida de Counter-Strike, por ejemplo, para que todos jueguen a la vez en clase en un momento determinado. ¿Eso veis que puede potenciar alguna de esas soft skills de habilidades blandas? Porque enseñar como enseñar pegas tiros, se puede practicar la puntería, pero para practicar esas habilidades blandas, veis que también es un aprendizaje oculto, ¿no? ¿Serviría? ¿No serviría? Por ejemplo. Quizá el tema colaborativo. La parte colaborativa. Y luego también aprender a ser sicario, que también sería. Bueno, también se paga bien. Tener la posibilidad de tener otra profesión. Y también lo de la competitividad. Competitividad. Que hay algunos que lo llevan mal, ¿eh? Sí, aprender a perder, ¿no? O aprender a fallar también. Claro, resiliencia. Porque hoy, justamente con una alumna, porque he dicho que quien me lo entregaba tarde el trabajo pues penalizaba, no quería salir del aula. Hasta que no me lo entregasen no me ha dejado irme del aula. Porque si no lo entregaba decía que le penalizaba y si le penalizaba decía que no lo entregaba. Bueno, y que ha empezado y se ha frustrado mucho el no poder acabar algo a tiempo. Entonces yo creo que estos videojuegos sirven un poco también, todos estos juegos, para que ellos sepan que si fallan game over y vuelven a empezar, ¿no? O sea, game over y vuelves a tu casilla de salida. Pues no pasa nada, porque un día no te salga bien un trabajo o un día no hagas algo bien, no significa que ya nunca más vas a hacer nada bien. Porque con esto que han hablado de la inmediatez y de enseguida consigo lo que quiero, con esto de las tecnologías, les pasa eso. Que si no lo consigo por aquí, me voy a Amazon, si no consigo en Amazon, me voy a AliExpress, y si no mi amiga que conozca otra web me va a tal y lo consigo. Pero no entienden, no lo vas a conseguir. O has suspendido y has suspendido. Es como,
tienen que aprender a fallar y a ser competitivos también entre ellos, porque hay uno que es el Kahoot, está muy de moda, se vuelven locos. O sea, eso genera, ha ocurrido que se ha llegado a eliminar del aula porque se vuelven locos, empiezan a gritarse entre ellos, robos, no sé qué. Y claro, eso también hay que enseñar a la frustración y creo que los juegos sirven, o sea, los videojuegos en general ayudan mucho. Ayuda, lo que pasa es que yo creo que volviendo un poco a lo de antes es una parte también muy de casa. Porque hay que aprender, hay que enseñarles que no es malo aburrirse, ¿sabes? Porque así generas creatividad. Ya no. Exacto, ya decir que no y tal. Es que ha habido unas generaciones ahí intermedias, tema de boomers, etcétera, y todo lo que sea, que ha sido más del rollo de no te frustres, no sabes, y yo estoy encima para que no te frustres, para que no te aburras, para que no sé qué. Y se ha generado, claro, y se ha generado a veces también una generación que eso, que lo pueden conseguir todo y cuando no lo consiguen, pues bien, ¿sabes? O sea, el mundo ya no funciona, explota un poco. Entonces yo creo que también, pero yo creo que es que hay un porcentaje muy alto que viene de casa. Es que muchas veces se tira el tema de la escuela, ¿no? Y a veces se justifica con eso y no es verdad. El tema de casa es importante y está muy guay, usar dispositivos, y aplicaciones, y la información y todo eso, pero como todo en su justa medida. Pues comentando un poco lo del contexto que has dicho, un poco por experiencia personal básicamente. Yo creo que también ha contribuido mucho el tema de la comunicación, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo, yo que lo he jugado, ¿no? También consiste en tener mucha estrategia, porque claro, hay distintos caminos, hay distintas formas de llegar a un sitio, hay distintas armas, todo lo demás, ¿no? Y claro, eso también va un poco al tema de la competitividad y el tema de las competiciones que es un mundo aparte, ¿no? Y claro, eso, el tema de las competiciones, los equipos y demás, que es otro tema mucho más grande, claro, también tiene mucha aportación educativa, por así decirlo, ¿no? Porque claro, te instruye, ¿no?, en lo que es un equipo, una jerarquía. Está el capitán, está el entrenador, hay ciertas normas, ciertas reglas, cómo jugar un juego y tal. Tienes que aprendértelo todo, al fin y al cabo. Las distintas armas, los distintos mapas y todo lo demás. Y claro, todas las personas que están en tema de competición, tú ves y se notan que se saben cada rincón del mapa, se saben cada arma del juego, se saben todo. Claro, eso también es una cuestión importante. El tema de la comunicación dentro del equipo también es algo a destacar, ¿no?, dentro de ese tipo de juegos. Sí, y además de la comunicación, lo que decías del grupo, la cooperación, etc., el liderazgo, ¿no? Siempre se ve pues, quién va a ser el capitán o quién va dirigiendo a mi grupo y tal. Eso está ahí y eso se puede hacer en un aula, yo lo he hecho. Si luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero sí que se puede organizar en un aula pautando las cosas, organizando las cosas y vas viendo quién va coordinando el grupo, que tú por aquí dices que normalmente se juega online, pero cuando lo aplicas al aula puedes estar viendo qué tipo de personas tienes delante, ¿no? Quién es más pasivo, quién es menos tal, entonces utilizando el videojuego te da para mucha herramienta. ¿Qué aprenden? Ni matemáticas, ni... Bueno, sí, podemos calcular el ángulo de tiro para que cuando dispare no sé qué y hacemos trigonometría, pero no es el objetivo, ¿no? El objetivo es tener otro tipo de aprendizajes que también van a servirles más, porque al fin y al cabo aprendes la raíz cuadrada en primaria, pero luego a lo mejor no la aplicas en tu vida. Pero es importante adquirir ese tipo de cualidades. Exacto. Lo del tema al final, eso luego va en favor de que, por ejemplo, cuando usas, por ejemplo, un caso que se ha hablado antes de ChatGPT o cualquier otra historia, también hace que tú tengas una capacidad de discernir, por ejemplo, cómo alimentarlo. O sea, yo creo que es importante porque al final el rollo de morir es como, esto lo hablaba por ejemplo Pedro Márquez, que lo conoces bien, ¿no?, respecto de todas estas cosas. Yo creo que el tema de los exámenes es la cosa más absurda del mundo, ¿no? Porque al final el rollo es que cuando tú llegues a un trabajo y te pidan que desarrolles un sensor de, no sé, de lo que tú quieras, no es cuestión de lo que sabías ya de antes, que es verdad que es importante la base, pero lo más importante aquí es que tú sepas usar las herramientas para luego buscar información, por ejemplo. ¿De qué te sirve tanto examen? Es importante tener todos esos conocimientos como base, pero al final, a la hora de la verdad, tú cuando estás en una empresa no estás con... Es que yo ya sabía cómo iban los sensores del verano. Se trata de busco qué hay, cómo lo desarrollo, cómo lo genero, cómo lo creo, etc. Sí, yo creo que al final lo importante son ese tipo de cualidades. Es
Sí, tiene que ver con el desaprender y volver a aprender, que estábamos comentando antes, que en los foros educativos donde algunos nos movemos, pues es clave, ¿no? Es decir, ni nosotros mismos como docentes tenemos que quedarnos con lo que aprendimos porque el libro sería muy viejo. Voy a aprovechar para... No hablo de mi libro, hablo de una jornada que será este viernes y este sábado en la Escuela Técnica Superior de Diseño, en la ETSID, en el Politécnico, que entre otras cosas hablamos de programación, robótica, impresión 3D y de inteligencia artificial, ¿vale? Está dividida, si entráis en el programa, ponéis PR 3D Valencia y está dividida en bloques de ponencias el viernes tarde y el sábado por la mañana un segundo bloque de ponencias y talleres. Javier también tiene una comunicación el sábado, la tienes tú. Tenemos una... Digo tenemos porque al fin y al cabo Pirineo también está en la organización de esta historia. La ponencia inaugural habla de inteligencia artificial. Viene un compañero que ha estudiado, bueno, no sé, muchas cosas, ¿vale? Además está de mentor con nosotros y habla eso de las luces y las sombras de la inteligencia artificial, a meter un poco de miedo, con la parte más divertida que va a organizar un taller el sábado para utilizar la IA en un caso práctico, ¿no? Algo del Titanic o algo por el estilo, lo tiene ya preparado el ejercicio, lo hemos puesto. Entonces, si a alguien le apetece, nada, que se inscriba y lo puede ver. Y para cerrar, porque ya me imagino que estamos en tiempo, como hablaba antes Ramón de Coder Dojo y de las que hemos dicho de aprendizaje, de educar, yo a veces con el equipo de mentores y mentoras que rodeamos esta historia, es como nosotros entendemos la educación. En el aula quizá debería ser algo así, ¿no? Es decir, lo vemos y ya... Aquí en el dojo se enseña un tipo de materia que no se imparte en el colegio en los niveles más primarios. Es una reunión que puedes crear y programar al mismo tiempo. Me gusta el Coder porque hacemos proyectos muy divertidos. Un mentor es una persona que sabe, expresa su voluntad de poder enseñar a alguien a programar. Los niños son los alumnos que tenemos, son los chavales y chavalas que quieren aprender sobre una materia que les interesa. Lo mismo hacemos como un profesor, dejamos que descubran el mundo un poco por ellos mismos, ¿no? Y les vamos haciendo razonar en sí, intentamos que lo máximo que puedan sean ellos los que tomen el camino. Lo que más me gusta del dojo es que es muy autodidacta. Aquí simplemente te dan una pequeña pista para que puedas salir tú adelante. Y eso es lo que hace que aprendas mucho más. Es un escabete que va con una tira de LEDs y dos pulsadores para que ellos jueguen y al mismo tiempo se animen a poder replicar el juego en su casa y puedan crearse sus aplicaciones. Es una especie de metro digital que mide la distancia entre el metro y un objeto. Divinedu es una entidad cívica sin ánimo de lucro si hacemos actividades sobre todo de tecnología inclusiva. Tanto a las personas que tenemos con el tema de inclusión social, el objetivo principal en los pequeños es que tengan la oportunidad de acceder a elementos tecnológicos y evitar brechas digitales. La ETSID, como escuela de puertas abiertas que es, ofrece un entorno de descubrimiento para las vocaciones tecnológicas. Los niños y niñas van materializando sus propias ideas de manera que van adquiriendo una serie de habilidades y capacidades que en un futuro les van a ser de mucha utilidad a la hora de tomar sus propias decisiones. Cuando sea mayor me gustaría construir un robot. Lo que más como este Tamagotchi, le he puesto todo aquí adentro. Dice hola.
En principio, no sé si queréis preguntar alguna cosa más. Yo creo que ha dado juego la mesa de entrada. Agradeceros muchísimo, sobre todo de la pillada que he hecho con cada última hora, pero me parece que han sido unas aportaciones muy interesantes y muy adecuadas. Yo creo que, aunque me preguntéis, el aplauso se lo merecen, ¿no? Por lo menos. Muchas gracias. Pues si quieres hacer el cierre o algo y... No, bueno, agradecer a todos y a todas la participación, tanto los que habéis venido como la mesa, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante y lo bueno que además si está grabado pues se va a poder discutir mucho más. Sí, muchas gracias. Un aplauso a vosotros.